de forraje o fitomasa, ¿ya? De prepastoreo, lo vamos a ir aclarando con los ejercicios. ¿Y cuál va a ser la superficie? Si sabemos cuánto come un animal, ¿ya? Y si tengo 80 animales, ¿ya? ¿Cuánto yo necesito para alimentar esos animales en un mes, en un día o en un año? ¿Ya? Y si puedo dar todos esos conceptos, porque, como digo, son ejercicios que puede que algunos ya lo manejen, pero son conceptos que les interesa que tengan siempre. Hablemos de oferta diaria, disponibilidad de forraje, consumo, ¿ya? Y área de pastoreo o densidad de pastoreo que también es. ¿Ya? Entonces, con dos ejercicios vamos a poder tener mayor calidad. ¿Dudas? ¿No? Y si por que no podemos estar, están en la presentación en el laboratorio. Ya. Primero, vamos a calcular entonces cuál es la oferta diaria de la pradera, es decir, cuánto pasto está ofreciendo la pradera, porque en el fondo es, de acuerdo a la disponibilidad de forraje que hay, es la cantidad de animal que yo puedo ingresar en ese potrero, en esa pradera. ¿Le es familiar el concepto, no es cierto? ¿Oferta? ¿Se acuerdan cómo se calcula? El doble de peso. Muy bien. Ya va. Gracias. Entonces corresponde a la cantidad de forraje disponible por animal al inicio del pastoreo. Y para estimar esto se calcula normalmente ofreciendo el doble de lo que consume un animal. Entonces, por tanto, si una vaca consume un 3% de su peso vivo, ¿ya? La oferta tiene que ser el doble de lo que consume el animal. ¿Ya? ¿Y se entiende por qué el doble? ¿Por qué, por ejemplo, si una vaca, vamos a hacerlo con el ¿Por qué que queda preñado? 400 kilos de peso vivo, ¿ya? Su consumo al 3% del peso vivo al día. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Multiplico los 400 por el 3%, ¿ya? ¿Y eso me da cuánto? 2. Kilos de materia seca por vaca al día. Ese es el consumo, lo que va a consumir el animal, como en forma habitual. El consumo yo puse 3, pero acuérdense que es variable, puede ir de 2 a 3, incluso más todavía. Pero normalmente un traje con un valor promedio, 2,5 o 3, está bien. Entonces, el peso vivo del animal son 400, por el 3%, me da 12 kilos de vaca consumida, de materia seca consumida por vaca al día. Por lo tanto, la oferta, y esta es una forma de calcular, la oferta de la pradera es el doble, ¿ya? Por lo tanto, se multiplica eso por 2 y serían 24 kilos de materia seca de forraje que la pradera tiene que tener para que entre este animal a consumir. ¿Ya? ¿Cómo eso? ¿24 es lo que tiene que tener? La pradera tiene que tener 24 kilos de materia seca, ¿ya? Como producción, como producto, para que el animal pueda entrar a consumir, y así nos aseguramos que el animal consuma el 3%. Si tiene menos de eso, el animal va a consumir menos de eso. Por lo tanto, siempre tiene que ser el doble. Porque acuérdense que el animal consume y hay que dejar una altura para que el pasto pueda recuperarse. Entonces, la oferta de la pradera es eso. Entonces, cuando hablemos de la oferta, nos vamos a referir, va a ser de la forma de calcular. ¿Ya? Entonces, ahí, como está dice ahí, aquí está para un ejercicio de un animal de 550 kilos. Ahí está multiplicado el kilo por 2, el 3% sería el 6%, y eso da 83 kilos de materia seca por animal al día. Entonces, esa sería la oferta de la pradera para ese ejercicio. Después, si yo digo, porque el ejercicio que le va a tocar a ustedes es
voy a dar probablemente la cantidad de animales, le voy a dar el peso del animal. ¿Ya? Entonces, si yo digo El peso 15 promedio, vacas, perdón. ¿ah? ¿El precio de cada animal o el promedio? El promedio. Ya. Entonces, si le digo que un grupo de vacas son 15, ¿ya? Y si lo habíamos calculado para esta presentación, dice 33 kilos por un animal, ¿ya? Para los 15, se multiplica por 15 entonces, y son 495 kilos de materia seca que necesito yo para los 15 animales, ¿ya? Para ese grupo. Y así uno llega a determinar que yo para un día necesito eso, ¿ya? Para esta cantidad de animales. Aquí hay un ejemplo cómo puede salir un ejercicio o explicado de esa manera, ¿ya? Que era el segundo título que está mencionado en la presentación ahí. Estimar la oferta estimar la fitomasa del pastoreo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero estimar cuánto de fitomasa es cantidad de forraje que hay en una franja de pastoreo o en un potrero, en kilos de materia seca por hectárea, de prepastoreo con un plato medidor es la forma de medir cuánto de forraje existe. Son unos platos que se van colocando, es uno solo, se va con un bastón y se va dando el forraje y va dando una medida de una cifra promedio de forraje. Ya, pero eso es para completar un poco más, porque en realidad vamos a suponer que la producción de prepastoreo son 2.600 kilos de materia seca. Me corto mi sarna. Siempre cuando hablemos de vamos a tener dos conceptos de disponibilidad de forraje. Uno es la cantidad de forraje que hay de pastoreo. Y otra la cantidad de forraje que hay de post-pastoreo. Entonces nosotros tenemos que tener, si yo quiero saber cuánto podría llegar a consumir el animal o cuánto es la disponibilidad real de una pradera, lo que veíamos anteriormente, esa es una forma de decir cuánto es la disponibilidad. Pero cuánto realmente tiene un pochero, eso uno tiene que medir. Con ese plato uno mide esto, el hoy. ¿Se acuerda que yo le hablaba siempre del hoy? Refiriéndome, vivía cuánto tiene producción. Por ejemplo, una pradera que tenga 2.600 kilos de materia seca. ¿Ya? Entonces yo sé que hoy día tiene esa cantidad. Con esa cantidad uno ingresa con los animales. ¿Ya? Y los animales van a consumir. Y después van a estar, por ejemplo, van a estar un día o más tiempo dependiendo del sistema pastoral. Después cuando se retiran los animales, esto es para el ingreso y esto es para la salida. Y cuando salen van a quedar unos 1.200 kilos más o menos, estoy tirando, ¿verdad? Kilos de materia seca por hectárea. Por lo tanto, los animales consumieron entre estas dos cifras. ¿Ya? Entonces, si yo tengo estos valores, yo sé cuánto consumieron los animales, ¿ya? Y serían 1.800 kilos de materia seca. Eso es lo que consumen los animales. Vamos a seguir con ese ejercicio. Vamos a seguir con ese ejercicio, ¿ya? Las 15 vacas que necesitan 495 kilos de materia seca. Yo sé cuánto
cuánto se recuperaría. ¿Ya? Si yo en el fondo tengo disponible 1400 para ser consumido, ¿cuántos días podría consumir en ese contenedor los animales? ¿Qué tengo que hacer ahí? Dividir. Dividir cuánto. 2400 En la cantidad. se van a comer, dividido por 495. Eso me da aproximadamente, 3 y algo. ¿cuánto? 3 y algo. ¿Ya algo alcanza? Son 1503, ¿no? No. 2.8, 2.9, por ahí. Yo tengo dudas. Los 1400 de la consumo de Esto es lo que, no, esto es esto, Sí. no, la cantidad que tiene una hectárea de pradera. ¿Ya? Luego de haber sido consumida. No, esa es la cantidad de forraje que hay en una hectárea. Todavía no estamos hablando aquí del consumo. Lo del consumo ya lo vimos antes, cuánto van a consumir. Aquí yo estoy viendo cuánto es lo que tiene una pradera y cuánto yo tengo que dejarle la pradera a lo que sea. Si yo sé que tiene esto y yo sé que tengo que dejarle esta cantidad, ¿ya? Por lo tanto la diferencia es lo que van a comerse los animales. ¿Ya? Aquí separemos el ejercicio con el anterior. El anterior era para saber cuánto consumía una vaca o el grupo de vacas. Ahora yo tengo una pradera que hoy día me genera 2600 y yo sé que tengo que dejarle 1200 para que se recupere esa pradera. Por lo tanto son 1400 que pueden consumir ese animal. ¿Ya? Los 1400 lo divido por 495, que son los kilos que necesitan esos 15 animales, y eso debe dar unos 2.8 o algo así. Sí. 2,8 días. ¿No? Entonces, yo tengo en una hectárea, voy a traer una hectárea, tengo para los 15 días, tengo 3 días. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, ahí hay un cálculo para llevarlo a metros cuadrados, pero no voy a ir con ese ejercicio. Quiero que nos vayamos con lo que estoy presentando acá. Que en el fondo es el ejercicio que estamos haciendo aquí. Miren, dice disponibilidad diaria de la pradera. ¿Ya? Y esto aquí lo traje con metros cuadrados, pero es lo mismo que estoy haciendo acá. ¿Ya? La disponibilidad diaria son 1400 dividido por el consumo de los 15 animales, ¿ya? Y eso va a ser la cantidad de días. Aquí lo que calculamos va a ser otro cálculo, ¿ya? ¿Ok? Hasta aquí eso. Vamos a hacer otro ejercicio. Profe, sí. No entendimos lo que era la Delante. fitomasa. Tomás, la producción de forraje, la materia seca es la materia seca, ¿ya? La producción de materia seca. Fito vegetal, masa de volumen. Vamos a hacer otro ejercicio para, en el fondo, para reforzar lo mismo. ¿Cuál es el consumo aparente? ¿Ya? ¿Cuál es la capacidad de consumo de los animales? ¿Ya? La densidad de pastoreo, esto es muy importante, y la superficie pastoreada. El consumo aparente, ya lo habíamos visto un poco, el ejercicio corresponde a la disponibilidad de forraje de pastoreo menos el residuo de pastoreo. ¿Ya? Aquí el ejercicio anterior era 1400, ¿ya? Era el consumo aparente. La densidad de pastoreo es la cantidad de animales que hay por una superficie, por hectárea y al día. ¿Ya? Esto era 15, ¿no? ¿Perdón? Eran 15. Eran los 15 animales por hectárea, y en el caso anterior era 15 animales por hectárea y para 3 días. Aquí está calculado, entonces uno lo divide, ¿ya? Como era para 3 días, uno lo divide.
La disponibilidad de forraje de prepastoreo, ¿ya? Por ejemplo, en condiciones de primavera, cuando hay una buena producción, hay que estimar más o menos cuál es la cantidad. Y si para este ejercicio igual vamos a calcular que tenemos una disponibilidad de 2.600 kilos. ¿Ya? Y si tenemos prepastoreo, kilos de materia seca por hectárea, y vamos a suponer que el residuo de pastoreo o post pastoreo ahí dice que son 1.400. Vamos a llegar al mismo ejercicio. Este cuadro muestra más o menos cuál es la producción que hay en praderas naturales en distintas épocas del año. Pero que en el fondo nos da una cantidad más o menos de forraje. Por ejemplo, cuando uno habla de praderas naturales, esta es la producción normal. Cuando uno habla de praderas artificiales, ahí está hablando de 6.000 kilos, 8.000 kilos, 10.000 kilos de materia seca. Las praderas naturales tienen esto. Las praderas artificiales, por supuesto, que duran mucho más. Entonces vamos a calcular cuál es el consumo aparente de esta pradera. Y el consumo aparente, en el fondo, es lo que yo voy a tener disponible para que puedan consumir ese animal. ¿Ya? Que es la diferencia de esto. Dice la fitomasa de prepastoreo, ¿ya? Menos la fitomasa de postpastoreo. ¿Ya? Y eso da 9.200 kilos de materia seca por hectárea. ¿Ya? Eso se lo tengo que dar. ¿Ya? Entonces, nuevamente, lo que estamos viendo anteriormente en el fondo es la cantidad de forraje que realmente o efectivamente para consumir ese animal. Y densidad de pastoreo, que lo que es, ¿ya? Es el consumo aparente, es decir, esto que está acá, dividido por la cantidad de consumo de los animales, ¿ya? De cada animal. Suponiendo un animal de 550 kilos, ¿ya? Va a consumir un 3% de su peso vivo, por lo tanto su consumo sería de 16.5. ¿Me siguen acá o hay dudas? La capacidad de consumo del animal, ¿cómo la calcula? El consumo del animal es el consumo tiene que tener el dato del peso vivo del animal, ¿ya? Y vamos a suponer el 3% de consumo ¿No vamos a poner siempre este % pueden suponer un 2,5, un 3, pueden suponer, si es que no se lo doy, ¿ya? Se multiplica nomás. Sí. Entonces, claro, yo multiplico el 3% de 550 y me va a dar 16,5 kilos de materia seca. Por lo tanto, la densidad de pastoreo me está diciendo que son los 1.200 dividido por el consumo por cada animal, ¿ya? Y eso me dice que yo puedo tener densidad, es en el fondo cuántos animales yo puedo tener por superficie. Puedo tener 72 animales. Es la multiplicación de 550, el 3% de 550, ¿ya? Eso da 16,5.
Entonces el concepto de densidad de pastoreo está referido a eso. ¿Cuántos animales yo puedo tener en un potrero, ¿ya? Donde tengo tal producción, ¿ya? Y tengo tal consumo? Están ahí, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, en este ejercicio, una hectárea dice soporta 72 vacas pastoreando en un solo día. Es decir, pues, obviamente, si yo tengo menos vacas, ¿ya? Si tengo a lo mejor 15 vacas, como era el caso anterior, obviamente tengo para 6, 7 días casi de alimentar. ¿Sí? Bueno, otro caso de superficie, es decir, cuánto desde el punto de vista del requerimiento de la vaca. Vamos a ver con el mismo ejercicio pensando en 15 vacas, ¿ya? ¿Cuánto, entonces lo vamos a ver desde el otro punto, cuánta superficie yo necesito, ¿ya? Para 15 vacas, ¿ya? Yo sé, por el cálculo anterior, sé la densidad de pastoreo, sé cuántos animales tengo, ¿ya? Y sé cuánto mide una hectárea. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. La densidad de pastoreo era 72, ¿cierto? Por lo tanto, son las 15 vacas o los 10.000 para llevar los 30 metros cuadrados. Dividimos 72 y eso me da que yo necesito 2.000 metros cuadrados para poder hacer un pastoreo adecuado en un día. ¿Ya? La densidad que se ha calculado antes. La densidad de pastoreo. ¿Tienen duda acá? No. Por lo tanto, aquí la consulta es otra cosa. Si yo tengo una cantidad de animales, ¿ya? ¿Cuánta superficie yo necesito para esos animales? Entonces, yo necesito, para el día, necesito esos 2.000 metros cuadrados para por día, de acuerdo a la producción que hay. ¿Ya? Pero eso se sigue siendo un día. Sigue siendo un día. ¿Ya? Eso. ¿Están enredados o no? No, está fácil. Matemática básica. Matemática básica. Miren, vamos a ir subrayando lo relevante. ¿Ya? ¿Calcular la oferta de la pradera? Sí, obviamente que sí. Calcular la oferta, ¿cómo se calcula? Sí, ese ejercicio es posible utilizarlo. El consumo aparente, por supuesto que sí. Bueno, vamos a ir viendo por partes. Eso no. No, vamos a ver. De aquí del ejercicio 2, yo creo que, por supuesto, el consumo aparente, ¿ya? La densidad de pastoreo, sí. ¿Ya? La disponibilidad. Aquí está el consumo aparente, ¿eh? ¿Ya? ¿Cómo se calcula? ¿Ya? Y eso, si no son tantos ejercicios. ¿Ya?
y la de la superficie al final. Ya, el otro tema me interesa que manejen es este. Algunos ya lo vimos, algunos alimentos que estuvimos viendo en clase. ¿Cuáles son las restricciones y riesgos de algunos alimentos? ¿Ya? Así que lo conozcan un poquito con mayor precisión. ¿Ya? Por lo tanto, aquí voy a mencionar los que son de uso habitual, que podemos encontrar en el mercado. ¿Ya? Algunos de mayor uso, otros no tanto. Primero contarles que en el fondo siempre hay restricciones para ciertos tipos de alimentos, no es que se entregue todo en forma discrecional. Desde el alimento principal que es la pradera, para el caso de los rumiantes, está bien, uno puede entregarle 20.000 kilos de manera seca a 4 animales. El animal no va a consumir más allá de lo que tiene como capacidad. Para este ejercicio, por ejemplo, el caso de novillo, un novillo, el consumo máximo va a andar en materia seca total aproximadamente los 10 kilos. Entonces esa va a ser su restricción. Su volumen, su vientre no va a dar como para mayor cantidad. También va a tener restricciones en cuanto a la energía que el mismo se lo va a dar el organismo. ¿Ya? En cuanto a proteína y fibra. Por lo tanto, estas restricciones se dan en forma natural, ¿ya? Y no es que uno se lo limite de alguna manera. Vamos a ver si hay algunas restricciones. Lo que quiero mostrar ahora es, en el fondo, cuáles son los alimentos que son restrictivos y cuáles son los problemas en rumiantes y no rumiantes. ¿Ya? Los aceites de grasa. Parece que salió una pregunta en su última sección. En no rumiantes, por ejemplo, tiene una restricción de no uso mayor a un 10%, ¿ya? Principalmente porque el alimento se coloca muy aceitoso para poder manejarlo, entonces por eso es una modificación. Y en el caso de los rumiantes, ¿ya? No más allá del 6% de la materia seca. Porque normalmente después de eso hay procesos que normalmente afectan a los microorganismos. Los microorganismos no pueden procesar eficientemente la celulosa. ¿Ya? Por lo tanto, también ahí tiene esa limitación. Y en la eventualidad que hubiesen alguna grasa en bypass o sobrepasante, ahí ya se puede aumentar un poco más el porcentaje en la ración. ¿Ya? El algodón, ¿ya? No rumiantes tiene restricción, ¿ya? Principalmente por algunos componentes tóxicos que están normalmente en la cáscara, en todos los tejidos en realidad. Por lo tanto, eso hace que tenga cierta restricción en el uso del afrecho de algodón. El afrecho maravilla, en los no rumiantes hay restricciones como un consumo principalmente por el alto contenido de fibra. ¿Ya? Entonces, en la ración no se puede incluir más allá de un 14%. ¿Ya? El afrecho de RAPS, en caso de los rumiantes, no más allá de un 6 o 10%, dividido principalmente por agentes positivos. Y el rumiante normalmente no tiene restricción, obviamente por la acción de los microorganismos. La torta de soya o el afrecho de soya, que lo pueden encontrar como los dos nombres, lo pueden encontrar en el comercio. En no rumiantes, las aves tienen máximo de uso un 30% en la ración. El brote de malta, en rumiante y no rumiante, no más allá de un 10% de la ración.
Cantidades posteriores a eso, obviamente tienen afecta la palatabilidad por un sabor amargo que genera el brote. Perfecto, ese hay que suplementarlo con calcio, ¿no? Sí, exactamente, claro que no, porque tiene alto contenido de fósforo. Los concentrados, que hay un dato muy importante, ¿ya? Concentrados se usan mucho como suplemento, y en rumiantes lo ideal es que no supere más allá del 50% de la ración, ¿ya? Y esto tiene que ver con el pH, porque también afecta al pH del rumen, ¿ya? Y lo cual puede provocar acidosis, ¿ya? La coseta, ¿de qué viene la coseta? ¿De qué producto? Gracias. De la remolacha. El no rumiante, el consumo está limitado por su contenido de fibra y ahí no más allá del 20 o 25%. Los ensilajes, es importante, el rumiante, no podemos dar al litro, ¿ya? No más allá del 35% de la ración. Problema de acidosis puede provocar, ¿ya? Por lo tanto, tiene esa complicación. Entonces, para que vean que de repente cuando hablamos de algún alimento, no es llegar y llegar así en cantidades no programadas, ¿no? En caso de llegar fibra, como es el heno, ¿ya? En rumiantes, al menos un 15% de la materia seca en la ración debe ser fibra cruda para un buen funcionamiento del rumen, ¿ya? Entonces ya saben que cuando se hay que hacer alguna ración, siempre tenemos que incluir fibra para los rumiantes. En los no rumiantes, ¿ya? Hasta un 3 a un 6% de la materia seca de la ración. El gluten de maíz, hay restricciones en rumiantes, no más allá un 30 o 35% de materia seca de la ración, esas son cantidades altas, 35% es alto, ¿ya? Por el tema de la acidosis. El gluten de avena, no rumiantes, ¿ya? Su consumo limitado por el contenido de fibra. El grano de centeno, el no rumiantes, principalmente por el hongo del cornezuelo, por lo tanto hace que sea menos palatable. Entonces ahí hay que tener restricciones en el uso, tratar de no usarlo en no rumiantes. El grano de maíz, ya en rumiantes, nomás hay un 30% de materia seca, contenidos mayores, acidosis. En no rumiantes, hay dado que tiene compuestos tiene fósforo, ¿ya? Como en el grano, normalmente tiene esa alimentación que tiene esta semilla y que hay que tratar de darlo con bastante restricción, ¿ya? Por lo tanto en caso de no rumiantes hay que hacerlo pero con algún tipo de tratamiento, pero normalmente hay que incorporar esto. ¿Profe? Granos, ¿ah? ¿Y si se da suplementado con calcio tampoco? ¿Qué significa que Sí, normalmente hay que compensar, ¿ya? ¿Qué significa que esté de forma fina? Fitina es un compuesto orgánico fosforado que posee la semilla. Entonces, claro, ese compuesto orgánico, ya que tiene alto contenido de fósforo, obviamente hay que compensarlo con calcio. ¿A qué se refiere con el foco disponible? Lo que pasa es que el grano tiene la limitación del grano en sí de adquirirlo en el mercado, no es tan importante. ¿Te acuerdas cuando mostré una lámina cuál era el uso del maíz? Había dos láminas grandes. Yo dije no es hecha, pero se lo mostré. ¿Cuál es el uso del maíz? El maíz tiene mucho uso. En el mercado es muy apetecido, por lo tanto eso hace que el precio sea alto. Vamos. ¿Ya? Entonces, la disponibilidad no es fácil conseguir maíz, a no ser que uno pague una cantidad más o menos alta. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene un negocio que es rentable, ahí uno puede comprar maíz simplemente.
Los guanos del broiler, ¿ya? Los guanos del broiler, en el caso rumiante, no entregarlo más allá de un 20% no debe ser. No más allá del 20% materia seca en la ración, y en el fondo va a depender un poco, porque cuando se recoge esto bueno, que de los lugares donde están las ponedoras, normalmente va incluido mucho otro material que de repente también hace que podamos estar incluyendo a lo mejor mucho material que no solamente sea urbano, sino que estamos incluyendo a lo mejor material inorgánico o de mucha fibra. Entonces también hay que tener precaución respecto a eso. El guano de cerdo lo mismo, como es, normalmente son barridos, ¿ya? Pero aquí tiene una proporción mayor, ¿ya? Y puede llegar hasta un 60%. Las harinas de carne y las harinas de hueso, no rumiantes, en caso de aves, el broiler, se pueden entregar hasta un 10%, ¿ya? De la ración. La harina de pescado, ¿ya? El no rumiante en aves, menos de un 10%. Y en el caso rumiante, no se recomienda mucho, la verdad que no. Pero en el caso de vacas de alta producción, se puede incorporar hasta un 10% de la ración. La harina de sangre, ¿ya? Tiene problemas de palatabilidad, por lo tanto la incorporación en no rumiantes hasta un 5%. La hoja de remolacha en rumiantes, puede causar hipocalcemia, ¿ya? Y en no rumiantes no se usa, ¿ya? Principalmente por el contenido de materia seca. El lupino igual, si tiene un alto contenido en proteína, en rumiante y no rumiante se puede usar, pero siempre igual con algunas precauciones por algunos componentes tóxicos, ¿ya? Que en el fondo pueden causar alteraciones, digamos, en los animales. Melaza y melazán, en los rumiantes no más allá de un 5 o 6%, ¿ya? Y en rumiantes a un 20-25% de la ración le puede aceptar sin problema. Entonces también hablamos muchas veces de la melaza como un ingrediente importante para poder mejorar la palatabilidad, pero también tiene sus restricciones, no llegaría. Orujo de cebada también tiene alta disponibilidad en el mercado, no más allá de un 20% de la ración, ¿ya? Los problemas de acidez y palatabilidad, tanto rumiantes y no rumiantes. Los desechos del arroz, ¿ya? En rumiantes se puede dar, ¿ya? Aunque tiene problemas de digestibilidad, pero cantidades bajas podría ser. Leguminosas, paja de leguminosa después de extraer el grano, ¿ya? La lenteja, la arveja, en rumiantes, no se recomiendan en las gestantes, ¿ya? Por presencia de fitoestrógenos, que son vegetales que tienen acciones biológicas, ¿ya? Que pueden provocar algún tipo de aborto en rumiantes. Y las papas no rumiantes se deben cocer para destruir la solanina, que es un alcaloide tóxico. Y en rumiantes deben darse picadas, lo contrario se puede atorar el animal. Toda planta que lo ubique que sea una solanácea va a tener componentes tóxicos. ¿Conocen alguna otra solanácea? Floripondio no suena, ¿no? Ahí tienen otro. ¿Ah? ¿Eso? ¿Ah? Era una flor larga. Sí, como cupíbulas. ¿Eso es como alucinógeno? Sí, alucinógeno.
todas las familias de la Solanaceae tienen esa concentración. La papa, el fruto que en el fondo sale hacia afuera, ese es tóxico. La papa verde igual es tóxica. La papa tiene forma dura. Producto común, rumiantes, no más allá de un 20% de la ración. Y el no rumiantes debe cocerse por otro, ¿ya? O sancocharse al menos para poder dar. El chícharo debe ser cocido igual, ¿ya? Para poder ayudar a eliminar toxinas, ¿ya? Y eso igual lo hace más palatable. Creo que es el latirismo. ¿Ah? El latirismo. Causante del latirismo. Esto está asociado con la definición de los tejidos. El protozoya, en rumiantes, debido a su baja palatabilidad, se reduce el consumo. Y en no rumiantes, normalmente lo que se hace es tratar de cocer. Normalmente los productos que tienen esa, cuando son problemas de palatabilidad, el cocimiento le ayuda bastante a la fruta. El sorgo, ¿ya? En rumiante y no rumiante, tiene algunos problemas del grano, ¿ya? Tiene problemas de algunos taninos, ¿ya? Que tienen baja palatabilidad, por lo tanto, que se usan mucho para reemplazar en cierta medida el grano de maíz. Ese reemplazo no debe superar más allá del 40% de la producción de grano de maíz que se debe calcular, ¿ya? El forraje, ustedes se acuerdan, en el caso de los rumiantes, ¿ya? Que tenía cierta capacidad de toxicidad. Por lo tanto, el forraje del sorgo hay que darlo. ¿Qué altura era? 14 centímetros. ¿Ah? 14 15. Sobre 55 a 60 centímetros. Y por último, la urea, ¿ya? En rumiantes, si bien un muy buen aporte de nitrógeno, pero no más allá del 1% o al 2% de la ración. Aquí solamente voy a mencionar algunos riesgos, ¿ya? De los alimentos que hemos mencionado, algunos de ellos, ¿ya? Uno, cualquier intoxicación que pueda existir por amoníaco, por algún tipo de nutriente, especialmente todo lo que son los nitrógenos que son bastante solubles o nitrógenos no proteicos, ¿ya? Por lo tanto, lo que puede haber ahí, obviamente, de intoxicación. El amoníaco es uno de los problemas y que es más grave que lo que puede haber una toxicidad por amonio. El amonio también tiene, los dos en la fórmula son muy parecidos, la cantidad de hidrógeno, el ONI en este caso tiene 3 hidrógenos, el otro tiene 4 hidrógenos, y además que la reacción de ambos, por ejemplo, el amoníaco reacciona sobre el pH, con un pH sobre 7, ¿ya? Y el amonio reacciona en un pH menor a 7, por lo tanto, la toxicidad por amonio es menor, ¿ya? El amoníaco es mucho más grave. La toxicidad por urea también, cuando hablamos de la cantidad a otorgar que no sea más allá del 1 al 2% de la ración es importante. Obviamente la urea, que lo que es un nitrógeno no proteico, que en el fondo se transforma en amoníaco y trae esa complicación, ¿ya? Entonces normalmente hay algunos síntomas mencionados acá y cómo tratar en caso de que haya una intoxicación. Los nitratos también es un derivado de la urea, ¿ya? Que produce también intoxicación, ¿ya? Por lo tanto también es donde hay que tener precaución con este tipo de la urea, cuando para convertir el fertilizante que se da al suelo para la planta, normalmente se transforma después en amoníaco y en amoníaco después en nitrato y después en nitrito para poder ser aprovechado por el campo. Por lo tanto, todos esos procesos
va disminuyendo su toxicidad, la planta lo absorbe bien, ¿ya? Y el animal obviamente no tendría mayor problema. Pero también estos nitratos, ¿ya? Pueden estar en la planta en concentraciones altas. Hay varios factores que influyen para que esta concentración de nitratos en la planta sean altos, ¿ya? Como puede ser las condiciones climáticas, ¿ya? La cantidad de fertilizantes que se echa, ¿ya? Y entonces también eso yo les mostraba, recuerdo un video donde las vacas se hincharon y en el fondo mueren en un par de horas. Y es porque las concentraciones de estos nitratos pueden ser muy altas. Los ensilajes también, lo había mencionado, que también tienen restricciones de su uso, ¿ya? Y que en el fondo está asociado principalmente, bueno, primero a la acidosis que puede provocar y segundo porque los hilos, cuando se abren, se va perdiendo material de buena calidad, se va oxidando normalmente en los lugares donde se abre y en la parte donde está en contacto con el nylon. Entonces también hay esas precauciones del uso de los ensilajes. Me queda una duda del Selenium. Me queda una duda del Selenium, que había una pregunta que mencionaba a los broilers, aves y pavos. ¿Sí? ¿Qué son los broilers? Son como un tipo de Pero engorda. pero es como, ¿cuál es la diferencia entre gallinas? Las gallinas son como La gallina va para ponedora y el broiler va para engorda para producción de carne. Ya. Eso tiene que ver hoy día, porque nos vemos la semana subsiguiente.